¿Qué tal, amigos? Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Quiso hacer un nuevo video para traerte la santa, perfecta y maravillosa palabra del Señor, para acercarte un poco más a la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, para que puedas entender la palabra del Señor, puedas sembrar en tu corazón semillas de parte de Dios y acercarte, como te decía, a nuestro Señor Jesucristo. Ya saben mi lema, que es que voy a hacer lo posible para que conozcan a mi Salvador, al Señor Jesucristo, al Salvador de toda la humanidad. Para empezar, quiero explicar de qué se trata, qué es la doctrina. La doctrina es el puro corazón de Dios, es una verdad bíblica, es una verdad divina, es el puro corazón de Dios, es una verdad absoluta, son principios bíblicos que se encuentran del principio a fin de la Biblia y no admite cuestionamiento porque es de Dios. Eso es la doctrina. Es un cuerpo esquematizado con el objetivo de mostrar al hombre la salvación que necesita un Salvador. Muestra todo, ¿no es cierto?, cómo cayó el hombre y el Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, la doctrina, la sana doctrina. Por eso muchas veces escucharon la sana doctrina, que busquen una iglesia de sana doctrina, es porque no hay que apartarse nunca de la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso dice en Gálatas que aquel que hasta un ángel que se acerque le muestra una doctrina diferente a la de Cristo, que sea anatema, que sea maldito. Entonces es tan importante que sepan lo que es doctrina, ¿no es cierto? El puro corazón de Dios, la verdad divina, verdad absoluta, que se encuentra del principio a fin de la Biblia, que no admite cuestionamiento porque es de Dios. A diferencia de los dogmas son textos aislados, sacados hasta fuera de contexto, textos aislados, sacados para usarlos y doblegar a la gente a su manera. Usan las instituciones religiosas. Esos son dogmas para justificar cosas y todas esas cosas. Pero la doctrina del Señor Jesucristo es una. Y hoy esto de explicar la doctrina me va a ayudar a desarrollar el tema que tengo para hablarle hoy, que es acerca de creer en el Señor Jesucristo. Es tan lindo esta palabra creer, ¿no es cierto? Creer en el Señor Jesucristo. Y expliqué lo de la doctrina porque que no solamente hace falta creer, ¿no es cierto?, para ser salvos. Si bien la palabra claramente dice que solamente creyendo podemos ser salvos, pero yo le voy a explicar por qué. Porque hay que usar toda la doctrina de principio a fin de la Biblia, todo el corazón de Dios, para transmitirte una buena enseñanza, para que puedas conocer al Señor Jesucristo. Nuestro mensaje es el Señor Jesucristo, el único camino, la única vida, la única verdad, el único camino al Padre. Nuestro mensaje es Jesucristo. Quiero empezar hablando de cuál es la obra que Dios quiere que hagamos. Como bien saben, no somos salvos por obras, no somos salvos por lo que hacemos o qué tan buenos podemos llegar a ser. No somos salvos, no vamos a llegar al cielo por nuestras obras. Somos salvos por gracia, porque ese regalo que Dios nos dio, que mandó a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz, su gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que nosotros no nos merecemos. Eso es la gracia. Entonces somos salvos por gracia. ¿Y cuál es la obra? Le preguntan acá a Jesús en San Juan 6. ¿Cuál es la obra que quiere que... ¿Cuál es la obra? Le preguntan a Jesús. ¿Cuáles son las obras de Dios que quieres que hagamos? Eso dice en San Juan 6, 25. Es la historia de Jesús, el pan de vida, ¿no es cierto? Y habla que llegó Jesús y le intercede a unas personas que habían comido y se habían saciado del pan que había multiplicado el Señor Jesucristo cuando había multiplicado los panes y los peces. Estas personas se le acercan y le preguntan al Señor: ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: de cierto le digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Habla que trabajemos, ¿no es cierto?, para el Señor. Obviamente cuando esas obras, ¿no es cierto?, para el Señor las hacemos por amor al Señor. No es que eso no hace salvo. Y aquí viene lo que le quería decir. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. La obra que Dios quiere para todo el ser humano es que creamos en aquel que Él envió. La obra que quiere que Dios, que todo ser humano haga, es que creamos en el que Él ha enviado. Acuérdense que Dios no quiere la muerte del impío, sino que proceda al arrepentimiento. Dios nos manda a sus hijos a orar por todas las personas para que procedan al arrepentimiento, a predicar obviamente el Evangelio, para
para que puedan proceder para que puedan creer en Jesús y proceder al arrepentimiento. Entonces, el cielo no es un lugar con cupos limitados, ¿no es cierto? Es un lugar donde todos podemos entrar. Y por eso debemos predicar el Evangelio. La obra de Dios, la obra que Dios quiere que hagamos, es que creamos en el Hijo, que creamos en aquel que Él envió, que creamos en Jesús. Y Juan 3:16, ¿no es cierto? El versículo tan hermoso y conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lo que es creer, ¿no es cierto? Creer en el Señor Jesucristo, creer en el que Dios envió, creer en el Señor Jesucristo. Todo aquel que cree no se va a perder, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que no cree no es condenado, pero el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que es no creer, ¿no es cierto? La salvación se pierde completamente. Al no creer en el Señor Jesucristo, no. Por más que cosas que hagas, tengas éxito en esta vida, no vas a... todos iremos una vez... partiremos de este mundo y nos encontraremos con Dios. Y si no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón que nos justifica de pecado, seremos condenados como el mundo lo hace, como va a ser condenado el diablo y todos los que le siguen, ¿no es cierto? Entonces, no solamente hablamos, como les decía, lo de la doctrina, no solamente queremos que crean, porque Jesucristo no solo manda que creamos en Él, sino que lo sigamos, a que creamos en Él, porque siendo lógicos, muchas personas creen en el Señor Jesucristo. La Biblia prueba la historia, la historia prueba la Biblia. Jesucristo existió, su resto no se encontraron. Muchas personas creen en Jesucristo, aún así no le entregaron su corazón y no se arrepintieron de sus pecados. Entonces, en Hechos 3 quiero leerles esta parte donde dice, predica a Pablo y Bernabé en Antioquía. Hermanos, le dice, quiero que sepan que le estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarle todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que en Él cree. En Jesús queda justificado todo aquel que en Él cree. Como les había dicho, vamos a ser juzgados por la palabra del Señor, por las leyes del Señor que le dio al ser humano para que se mantenga en un orden moral. Entonces, si rompemos una sola ley, ¿no es cierto?, vamos a ser culpables de romper toda la ley. Y es imposible para el hombre solo cumplir la ley, es imposible y nadie lo puede hacer. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo vino a este mundo, cumplió toda la ley, nuestro sumo sacerdote, y murió en esa cruz por nosotros. Y en esa cruz del Calvario Él pagó nuestros pecados, y nosotros al arrepentirnos de nuestros pecados, del mal camino que estamos llevando, y ir a Dios Padre que nos perdone en el nombre de Jesucristo, ahí ese es el gran secreto para nacer de nuevo, para ser salvo. Hermanos, quiero que sepan que le estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarle todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. En Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Todo aquel que cree en Él queda justificado. Segunda de Pedro 2:7 habla de la roca, y es tan hermoso este versículo que me gusta. Dice, por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor. Para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Para lo que en Él creen, dice que es precioso, dicen otras versiones. Aquí dice, lo que en Él creen, Él es de gran valor. Para lo que creemos en el Señor Jesucristo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo fuerte. Él es todo. Los que creen en Él es de gran valor, pero para los que no creen en Él, las piedras que desecharon los edificadores han llegado a ser la piedra angular, donde toda la creación se sustenta en Jesucristo. Por más que queramos hacer en esta vida algo sin Jesucristo, valdría como el humo, ¿no es cierto? Como el humo, que es la vanidad, que
significa vanidad. Que porque vamos a ir al Padre y todo lo que hicimos aquí en la tierra no nos servirá de nada. Por eso Jesús le decía en el versículo que les leí primero: trabajen, pero no por la comida que perece, sino que permanece para vida eterna. Entonces la obra es creer en el Señor Jesús, creer. Pero como les decía, la doctrina hace que no solamente te digamos que creas en el Señor Jesucristo, sino que le entregues tu vida al Señor Jesucristo, que le entregues tu corazón, que te arrepientas de tus pecados, que nazcas de nuevo. Ahí es que se produce el nuevo nacimiento, y ahí en ese nuevo nacimiento tienes el mismo bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el segundo consolador, te ayuda a entender todas las cosas, toda la verdad, te lleva a toda verdad. Dice la palabra del Señor que a todos los que en Jesús Cristo creen les es llamado, le da la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres, creyendo en Jesús, sean llamados hijos de Dios. Entonces eso dice que todo lo que crean en el Señor Jesucristo son llamados hijos de Dios. Pero también dice la Biblia que todos los que son guiados por su Espíritu esos son llamados hijos de Dios. Entonces hay que juntar toda la doctrina y darte un mensaje. Nuestro mensaje del Señor Jesucristo. Nuestro mensaje es que puedas nacer de nuevo, que puedas encontrar la salvación en Cristo Jesús. Y espero que esto te pueda ayudar. En el Evangelio de San Marcos, ya terminando, dice, ¿no es cierto? San Marcos 1:15, cuando Jesús principiaba el principio del ministerio de Jesús, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dice, ¿no es cierto?, arrepentirse y creer en el Evangelio. Por eso no solamente hace falta creer, ¿no es cierto? Ya cerrando, quiero concluir. No solamente hace falta creer, sino que arrepentirse de nuestros pecados y creer en el Evangelio. El Espíritu Santo dice que nos convence de pecado por cuanto no creemos en Él. Entonces el Espíritu Santo nos convence de que estamos en pecado, y nosotros le pedimos perdón al Señor Jesucristo, que nos perdone nuestros pecados y pasamos a ser hijos de Dios. Y bueno, eso es todo por ahora, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Me estuve atrasando por una gripe que tenía, pero ya pronto volveré con un nuevo video, y espero que este te haya sido de ayuda, que hayas entendido lo que es la doctrina, que es la verdad absoluta, principios bíblicos, el puro corazón de Dios, y no admite cuestionamiento, a diferencia de los dogmas, que son textos aislados que usan para doblegar a su manera. Y que creas en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Cuánto tan hermoso es la palabra creer, porque creer en el Señor Jesucristo, dice, cuando Jesucristo fue a Jairo, vino que había muerto la hija, Jesucristo le dijo: no temas, solo cree. Después Jesús va y resucita a la hija de Jairo. Cuando se va a resucitar a Lázaro, porque Lázaro, que era el amigo de Jesucristo, había muerto hace 4 días, y Jesús viene Marta, que era su amiga también, y le dice: ¿por qué no has venido? ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer, ¿no es cierto? Cuando crees en el Señor Jesucristo, cuando crees, ¿no es cierto?, cosas maravillosas pasarán, verás milagros, verás la gloria de Dios. Eso sí, lo que conlleva creer, ¿no es cierto? Porque por eso hice un enfoque en qué es la doctrina, para que entiendan, porque no solamente hace falta creer, ¿no es cierto? Espero que me hayan entendido, porque cuando hay 3 tipos de gente que cuando escuchan la palabra. Están los convertidos, obviamente, que es el correcto. Los que escuchan la palabra dicen, ven el mundo como están, ven la situación, ven que hay mucha oscuridad, mucha maldad, ven que hay un Salvador, y se convierten y le entregan y se arrepienten y se convierten al Señor Jesucristo, y le entregan su vida. Están los conmovidos dicen, y lloran en la prédica, y dicen: wow, esa prédica estuvo hermosa, y al salir no se acuerdan de la prédica, sino que se conmueven ahí mismo. Y están los
los convencidos. Los convencidos dicen, sí, el mundo está así, sí, el mundo está así, hay un Salvador, sí, el mundo tiene que cambiar, y están convencidos que Jesús existe, que existió, que Dios mandó a Jesucristo, están convencidos. Pero el verdadero es el convertido, ¿no es cierto? El convertido es el que es salvo, no el conmovido que se conmueve por la predica, ni el convencido, ni el que se convence, sino que el convertido, el que se arrepiente, pasa al rodillo del Señor, se arrepiente de sus pecados, pasa por la cruz del Señor y es nacido de nuevo. Y eso es todo por ahora, amigos. Les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.